¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Esta es otra nueva edición de Intermedios en este mes de junio y de este programa que estamos haciendo y que estamos compartiendo con ustedes y que, por supuesto, intenta reflejar en una entrevista lo que, digamos, retratar a una persona, un personaje, una personalidad. Este año además electoral nos permite aprovechar y conocer con cierta profundidad algunos de los que van a ser candidatos en los distintos lugares. Hoy va a ser uno de esos programas, pero primero te cuento que, como siempre, no lo venía diciendo, estoy vestido por la gente de la Unión Sport, ¿no? Ya me llamó mucho la atención esta hermosa chomba que me han dado en un color mostaza, de mostaza y marrón, que les agradezco, por supuesto, como siempre, que desde siempre, desde que arrancamos con Intermedios, siempre la gente de la Unión Sport nos vino acompañando a través de su excelente ropa que podés encontrar allí en calle Lavalle al 800. Ahora sí, nos vamos a presentar en sociedad, vamos a agradecer a la gente y mostrarte quiénes auspician y hacen posible este programa, y te cuento que el invitado para el programa de hoy es otro candidato, pero a la vez alguien que fue concejal, pero además alguien que es muy conocido por toda la comunidad, por su trabajo, bueno, por su tiempo, por lo que le ha dedicado también a las instituciones, por su historia. Me refiero a Ariel Minuet, quien va a estar charlando después del auspicio con nosotros. Auspician este programa Lotería de Santa Fe, Senador Provincial Hugo Raceto, Aguas Santafesinas, Municipalidad de Cañada de Gómez, Nova. Ariel, gracias por venir, buenas noches, gracias por estar por acá. Gracias a vos, Mario, y muy buenas noches. Bueno, a ver, ¿por dónde arrancamos? Empecemos con una presentación, una suerte de presentación en sociedad, como si no te conociera, digamos, ¿no? Pero, y por ahí hay cosas que tampoco uno no conoce. ¿Edad? Bueno, en eso a veces es fácil. Sin mentir, no andar coqueteando hasta altura. 58 años. 58 años. Soy de 64. Bien, 64 Y 19 de noviembre de 64. de 64. Estaba pensando también dónde te agarra el golpe, dónde te agarra la dictadura. Digo, la gente que está relacionado con la política, eras adolescente. 11 años. Claro, menos ni adolescente. Exacto. Y bueno, y de Malvinas también estuve muy cerquita. La clase 62 es la que fue a pelear, 62. Estuve cerca. O sea, si bien en aquella época, cuando estudiaba en la ZAFA, en Casilda, en el colegio de electromecánica, de ahí me recibí, ya estando en quinto, sexto año, hicieron el sorteo y, bueno, saqué números bajos para la turismo, pero hice pero zafaste, ya. Sí. ¿Y naciste en el seno de una familia de qué tipo, digamos? Clase media, digamos, no era ni baja ni alta tampoco, ¿no es cierto? ¿Barrio? Mi viejo, en este barrio, Bueno, estaba por la radio, zona norte, digamos. es zona norte, exacto, el barrio de Macería, digamos, se lo conocía antiguamente, ¿eh? Ahora está muy de moda porque Ha vuelto más abrir ese espacio gastronómico. Bueno, en aquel momento ahí compartía con mis tíos que vivían acá en el barrio, acá por calle Llaneda, Esposa Hernández, Ayacucho, Colón, tío Mario, mi tío Guido. Iban al boliche siempre a jugar a las cartas, a la tardecita, y yo los acompañaba. Macería era un boliche, digamos. Era un boliche, también tenían la carnicería, gente muy trabajadora y nada. La verdad que esa infancia que tuve fue muy marcada, muy linda. ¿Qué recordás? ¿Qué recordás de tu infancia? Lo que más te haya, digamos, marcado así del barrio. Mucho. Yo vivía en la casa de mi abuelo cuando nací. Después mi papá
acá muy cerquita, 50 metros, en Echeverría Belgrano, hizo su casa, su primera casa. Y acá en Hernández, entre Belgrano y Colón, teníamos la canchita de fútbol frente de Federici. Y todas las tardes era para el fútbol. Una vez recuerdo, ya no era tan grato porque me llegué un par de cintazos. Porque estábamos jugando al fútbol a la mañana y claro, mi papá arrancaba temprano y a las 12 cuando llegaba quería almorzar y hacer una pequeña siesta y después iba a trabajar. Mi papá, cuando él llegó de Córdoba, a los 14 años empezó a trabajar en la eléctrica y a los 25 empezó a trabajar de electricista con un hombre que le enseñó el oficio y bueno, un día agarró la bicicleta, la caja de herramientas y empezó con la bici y después, bueno, fue progresando y nada, sinceramente... ¿Y tu mamá de casa? Mi mamá ama de casa. Mi mamá ama de casa. De las mujeres de aquella época. De aquella época, exactamente. De chica había trabajado en la fábrica de botones. Aquí en la ciudad, nunca conocido, obviamente. En aquella época había una fábrica de botones, eso es lo que recuerdo. Pero después siempre... ¿Tenía alguna relación con la política, alguno de ellos? No, mi papá estaba afiliado al MIN. Ajá. Eran del MIN. ¿Pero se hablaba de política en tu casa? No, poco. La verdad es que poco. Bueno, a uno lo marcó el advenimiento de la democracia, claro. Fue la dictadura, fue justo... ¿Y vos llegás por Alfonsín, por esa serie? Claro, porque yo dirección, ¿no? antes de afiliarme a la UCR, yo a los 18 años voto por primera vez y voto a Alfonsín, digamos, ese fenómeno que fue en aquel momento y nada, uno estaba como muchos jóvenes de ese entonces y mucha gente que acompañó ese proceso. Después, al par de años, bueno, ahí hubo 2 mentores que tuve de aquel entonces, que fue Héctor Wilson y Oscar Bondancieri, donde ellos me invitaron a participar en política, algo para mí desconocido. ¿En qué año son? Y eso fue, yo me afilié en el 84, al año. Enseguida, sí. En el 84 ya me afilié y bueno, esa fue una carrera prácticamente sin retorno porque si bien tuve un periodo que me alejé de la militancia, pero yo cuando arranqué, en aquel entonces, en el año 89, ya entrado en la militancia, de juventud obviamente, en todo radical, ahí tuvimos la primera elección de juventud por el voto popular, porque antes normalmente había elecciones de mayores, pero no había de juventud. Al joven se lo elegía y bueno, vos vas a ser el presidente de la juventud. Y en aquella época, tuve un contrincante, tuvimos una elección interna, digamos. Una interna de juventud. ¿Quién está enfrente? Lo voy a contar porque él, donde nos juntamos, siempre lo cuenta. Dice, este fue el que me ganó por 2 votos. Y fue así, realmente. Gerardo Colotti. Con Gerardo, en aquella época, para aquella gente que por ahí no está viendo y no conoce la historia del partido de la UCR, había 2 sectores que eran muy fuertes, ¿no? Que era la blanca y la amarilla. La blanca estaba representada por Changi Cáceres y la amarilla por el Vasco Sanzara. Bueno, yo estaba del lado de Changi y... Era como el ala derecha e izquierda. O sea, ¿no? Era Usanizaga un poco más conservador, digamos, la derecha del radicalismo, por decirlo de alguna manera, y el Changi era... Sí, más progresista. Exactamente. Y bueno... La junta coordinadora. Los chicos malos del alcoholismo. Exacto. Bueno, en aquella época, esa elección, teníamos ese día elección de juventud y elección de mayor. La de juventud ganamos por 2 votos. Digo ganamos porque, bueno, si yo encabezaba la lista, creo que fue un trabajo conjunto en todo el sector, y de los jóvenes de aquel momento. Pero mayores perdimos por 200 votos. El Vasco nos dio una paliza bárbara. Pero bueno, lo mismo festejamos, estábamos contentos porque, bueno, habíamos ganado en la juventud.
Y ahí arranqué, fui presidente de Juventud, después fui delegado del Comité Provincia de Juventud, después fui vicepresidente del partido, después me tocó ser presidente. ¿Y cuándo llegaste a la concejalía, digamos? Y llegó en el año 99, cuando el doctor Mabé fue candidato a intendente, el primer candidato concejal era Juan Carlos Bondancieri, que terminó tal Juan Carlos. Y yo estaba en la lista quinto, sexto, lejos. Terminé segundo. No me pregunté por qué, pero me pusieron segundo. Digo me pusieron porque en realidad no creía que estaba en ese momento con el temple necesario como para... Ajá. Terminaste segundo en la lista. Terminé segundo, pero entró Juan Carlos nada más. Bien. Eso fue el año 99, que gana Abate, Budi gana la intendencia. Y después en el 2001, ahí me tocó encabezar. Ahí nosotros hicimos en lo que era la Alianza Santafesina, había ley de lema, para que la gente entienda un poquito el contexto. Creo que eran 9 listas en ese momento. Algo parecido a lo que puede ser la PASO ahora, pero en aquel momento ya definía la elección porque dentro de los sublemas, cada partido tenía dos... Claro, había una sumatoria, digamos, y una sola elección. El que más votos sacaba. Ahora como está la PASO y después tiene que haber una segunda elección. De esos 2 o 3 grupitos que había por cada partido, el candidato que más votos sacaba... Se le sumaban los votos. Se le sumaban los otros votos. Bueno, así fue. En ese momento yo, la interna mía, digamos, por decirlo así, competía con Abel Romegiari, ex intendente por los feridos de la ciudad. No la tenía tan fácil. Abel, él encabezó una lista de concejales. Claro, por el PDP, y terminamos entrando los dos, porque esa elección fue la primera vez que le ganamos el peronismo en aquel entonces, en el 2001, por 300 votos. Néstor Pelagaggi también acompañaba con otra lista, que era una lista radical pura. La que yo integraba, estábamos mitad y mitad. Éramos mitad radicales, mitad socialistas, intercambiados. La de Abel era toda del PDP y la de Néstor era toda radical. La de Néstor hizo una muy buena elección también y eso fueron muy parejas. Yo saqué en ese momento, ponele 2.100 votos, 1.800, 1.900 Abel. Y Néstor creo que había sacado 1.600, 1.700. Ahora no recuerdo bien el número, pero número más, número menos. Recuerdo que Casquiano venía al comité nuestro que estaba allá en calle Ocampo y Quintana, que era de Juan José Traballino, un anexo que tenía ahí donde tenía el laboratorio, nos prestó para que nosotros pudiéramos tener el comité de campaña. Y venía Casquiano a hacer los números porque en la unidad básica no le daba y ahí tampoco. Pero bueno, una nota de color. No le dio ninguno de los dos lados. Ninguno de los dos lados y bueno. ¿Qué tenían? 2 concejales ustedes y uno el oficialista. Exacto. Bueno, a partir de ese momento quedamos con mayoría en el consejo. Porque estaba Beto Acáfora y Juan Carlos Bondancieri en aquel momento. Y es cuando Bondancieri termina siendo presidente del consejo también. Exactamente. Después de 2 años yo tomé la presidencia del consejo hasta terminar el mandato, que fue en el 2005. Ya te lo pregunté a esto en otra nota en la radio, pero ¿por qué te vas de la política? ¿Por qué te alejas, digamos, durante un tiempo? Hubo un tiempo largo en el que... Bueno, hubo varias cosas, ¿no es cierto?, en el medio. Me lo digo ahora, ya ha pasado el tiempo sin rencor, pero en aquel momento, por la falta de experiencia, tal vez, en este momento, tal vez no me hubiera pasado eso. De lo que me terminó pasando, porque yo fui uno de los pocos, y no digo el único, porque la verdad que los primeros concejales, cuando vino la democracia, no sé si tuvieron la posibilidad de una reelección y demás, pero yo tuve solamente un periodo, 4 años, en la función pública, y no tuve la oportunidad de una reelección. Cuando se dio el momento del armado, muchos correligionarios, para no decir casi todos, jugaron a favor, casualmente, de Gerardo, en aquel entonces. ¿De Gerardo Colotti? De Gerardo Colotti. Mira, te pasó la factura no, pero de la derrota de la juventud. Después no terminó siendo, porque te voy a explicar. Claro, no creo que haya sido por eso. No, él lo eligieron y yo creía que merecía, porque me parece que en aquel entonces fueron 4 años muy duros porque... Un poco para poner el contexto y recordar, nosotros habíamos tenido en el año 2000 la inundación en Cañada,
donde, bueno, yo en ese momento era vicepresidente del partido, que estaba con la presidencia a cargo, y me acuerdo que inauguramos, pero bueno, dando una mano, como la mayoría de los cañadenses, sobre todo los chicos, los jóvenes que iban a la escuela a dar una mano. Bueno, hicimos un montón de cosas. Fue algo muy trágico, lamentable, porque bueno, hubo pérdida de vidas humanas que realmente podía haber sido mucho peor esa tragedia por si era de noche. Porque en la inundación, para aquellos que no saben del tema y demás, fue de 0 a 2 metros en unos pocos minutos. Fue terrible. En esos 300 y pico de milímetros que llovió acá en la cuenca, a donde ahora está la represa, ¿no? Y bueno, luego de eso quedó fragmentada y golpeada la composición de la sociedad. Hubo, digamos, muchos años para poder subsanar qué sé yo, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero mucha gente que vivió con mucho dolor, y entonces eso, tal vez al día de hoy, aquellas personas que lo vivieron, digamos, en vivo y en directo, siguen teniendo algo, ¿no? Que toda la noche cuando se van a dormir, por ahí. Sí, fue muy dramático, fue un drama muy serio, y lo que pasó después también fue dramático. Nosotros trabajamos mucho para poder, digamos, que esa obra que después terminó haciéndose en el periodo de Telo, que yo casi 10 años, una cosa así, pero hemos ido a la comisión en la Cámara de Diputados para pelear para la obra, para el presupuesto. Me acuerdo que el intendente Abate en aquel momento ponía a disposición tráfico con los vecinos para que yo estaba ahí luchando por su derecho. Nosotros como funcionarios acompañábamos. Bueno, fueron 4 años muy duros. Incluso en aquel momento, con la situación económica de vida. Cuando yo asumí, Mario, era un 10 de diciembre del 2001. A los 9 días de las cosas iban en el helicóptero de la Casa Rosada. Estaba Elisa Carrió también en ese momento, diciendo, o sea, que se vayan todos. Era cuando pasa la inundación, eras concejal electo y no habías asumido. No había asumido todavía, exactamente. Claro, esto fue el 22 de noviembre. No, fue el 2001, del 2000. Y al año fue lo que... Exacto, casi el año. La elección fue en octubre. Exacto. En octubre del 2001. Asumiste y al mes... O sea, el caos económico, el caos social, los 19 muertos, la Plaza de Mayo, bueno, fue todo un contexto muy duro. El peor momento de la democracia. Uno de los peores. Si no fue el peor, fue uno de los peores. Y bueno, en ese contexto me tocó hacer mi primera experiencia. Y bueno, fueron 4 años muy duros porque teníamos cosas populares ahí enfrente de la municipalidad. Bueno, nosotros tratamos de sacar el consejo a los barrios, bueno, en ese momento, para tener más llegada con la gente. No sé si esa experiencia se volvió a repetir, pero más allá de eso, tratamos de siempre estar al lado del vecino, ¿no es cierto? Y bueno, eso fue mi compromiso. Yo siempre dije que, porque la verdad, sinceramente... Pero no me dijiste por qué te enojaste y por qué te alejaste de la política. No. Me lo decís después de la pausa comercial. Okay. Vamos a una pequeña pausa comercial. Estamos hablando con Ariel Minuet. Cuando vengamos me va a contar por qué dejó durante varios años de hacer política. Anduvo por Brasil también. Volvió acá y se incorporó nuevamente. Y acá está ahora como candidato a senador por la lista de Maximiliano Puyaro. Pausa comercial, enseguida volvemos. Sí.
Desde el centro del país, un sindicato enciende una antorcha, una apuesta al futuro. Sindicato Luz y Fuerza Cañada de Gómez. 70 años de trabajo y servicio. Semiemergencias médicas. Cuidamos tu salud las 24 horas del día, los 365 días del año. Emergencias y urgencias médicas. Médico en base y a domicilio. Atención pediátrica todos los días, de 20 a 8 y 24 horas, fines de semana y feriados. Traslados locales y larga distancia. Internación domiciliaria. Enfermería en base y a domicilio. Cobertura en todo el país y Latinoamérica a través del CIEM. Semiemergencias médicas. Respaldo y tranquilidad para su familia. Más información en www.emergenciassemi.com.ar. La Asociación de Empleados de Comercio y su Mutual brindan a los afiliados numerosos servicios: asesoramiento legal gratuito, subsidios, descuentos en medicamentos, enfermería, odontología, consultorios, kinesiología y fisioterapia, cursos de computación e inglés para todas las edades, turismo social, óptica y gimnasio. Asociación Empleados de Comercio, Pellegrini 151, Cañada de Gómez. Scaltriti y Asociados. Asesoramiento integral para empresas en todos los rubros: agro, industria y comercio. Análisis de gestión. Encontranos en estudioscaltriti.com o en Oroño 61 a los teléfonos 3471-420-259 o 50-30-09. Scaltriti y Asociados. Cañada de Gómez. En mi gestión vamos a crear una ciudad sustentable. Vamos a cuidar y respetar el medio ambiente. Vamos a crear nuevos espacios verdes. Vamos a recuperar los que perdimos y a poner en valor los que tenemos. Viene una ciudad que debemos construir juntos. Cañada puede estar mejor. Lista 10207, Unidos para Cambiar Santa Fe. Matías Chale, intendente. Rumbo a una Cañada más tecnológica, ecológica y sustentable. Con la participación de instituciones y empresas, se consolida el polo tecnológico. Fortalecemos el Centro Tecnológico del Mueble. Impulsamos nuevos proyectos con el acompañamiento del CONICET. Realizamos nuevos cursos gratuitos de robótica e informática. Promovemos el acceso igualitario a la formación tecnológica con el Club de Niñas Programadoras. Llevamos a cabo la gestión integral de residuos con una planta de separación en destino, modelo en la región. Hacemos espacios públicos cada día más amigables con el ambiente. Junto a niños y niñas, a diario trabajamos por una Cañada verde. Continuamos construyendo obras estratégicas y prestando servicios de excelencia. Municipalidad de Cañada de Gómez. Gestión Clerici. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Clerici concejal, Casaleño intendente, Di Paola senadora. Hay equipo, hay futuro. Frente Juntos Avancemos. Lista 8364. Agradecemos, como siempre, el auspicio de la gente de Hipermercado Borbotilla. Aprovechamos para mostrarte rápidamente algunas de las ofertas. Segundo segmento, estamos charlando en esta noche con Ariel Minuet en este programa intermedio de esta semana. Ariel Minuet, bueno, ex concejal, actual candidato a senador, pero sobre todo, yo no sé, pero tengo un afecto muy especial por vos, ¿no? De buen tipo. Y me parece que esas cosas son mucho más valiosas a veces que la trayectoria política para la gente común. Me parece que la gente te percibe así. No, tengo esa idea, ¿no? Yo cuando me tocó, digamos, poder representar a parte de los cañadenses, en realidad, cuando uno se pone en una elección a través de un partido político, bueno, está representando a un grupo. Después, cuando
si tiene la suerte de ser electo, bueno, ya ahí representa a todos. Sí. Entonces, Pero yo no pienso esto porque, y volvemos a cómo terminó el bloque anterior, que es cuando te alejas de la política. Yo no lo lamenté mucho. Sé que yo sí, no tengo nada en contra, pero no soy radical, no estoy muy cercano ni tampoco muy alejado, digamos. Ahora estoy un poco más lejos porque, bueno, por decir de circunstancias que en todo caso la podemos charlar, pero no es lo más importante de esta onda. Pero me generaba estas cosas, decir, qué pena que la política se haya perdido un buen tiempo. Lo vuelvo a repetir porque lo sentíamos y bueno, no sé por qué es lo que pasó, probablemente jodió. Ahí hubo, como todo, siempre hay aquellos que pueden estar más afín a uno o no, ¿no es cierto? Y eso no está mal, creo que es parte de la política, ¿no? Y había, bueno, un grupo de correligionarios que en aquel momento por ahí veían en mí que venía teniendo un crecimiento, por decirlo así, político que pienso que le jodía. Por ahí le jodía, pero bueno. ¿Y sentiste como traicionado? No traicionado, porque cuando proponen el nombre de Gerardo, yo lo llamo al día siguiente, que yo me entero la noche de esto. Era para ser candidato a concejal. Entonces, yo le digo a Gerardo, mira, Gerardo, digo, sé que te eligieron, le digo, pero está todo bien, le digo, no hay ningún problema, le digo, porque quiero que sepa que yo también voy a ir a disputar la concejalía, así que vamos a ir a una interna. Bueno, después a la par de horas pasaron y Gerardo dijo, no, yo si es con una interna no voy a ir, era por unanimidad o no. Pero bueno, en aquella reunión yo fui el único dirigente que no estuvo presente, siendo el presidente del consejo y demás, ¿no es cierto? O sea que algo de importancia en aquel momento tenía, ¿no es cierto?, como para poder discutir. Me dejaron a un lado, por decirlo así, ¿no? Después, en aquel entonces, el doctor Gómez, que era un poco el artífice de todo eso, lo propone Juan Carlos Botancieri, que había sido el candidato más votado a la elección del 2003 como el candidato a intendente. Es más, había sacado más votos que Claris y que Abate juntos, pero creo que Rochi le había aportado esos votos para que en ese momento, también por ley de lema, pudiera ganar el Frente Justicialista. No recuerdo cómo se llamaba en ese momento, y nosotros perdimos por 1.500 votos, unas cosas así. La intendencia. La intendencia, claro. Entonces, cuando sale el programa de Juan Carlos, fue así. Yo no le decía a Juan Carlos, que era de mi mismo sector político, y aparte era el que me había llevado punto con Burso a la Unión Cívica Radical. O sea, uno tiene código y bueno, así fue. Al año siguiente fui presidente del partido en una elección interna que realmente no fue nada regular, fue muy irregular, hubo cosas que no me gustaron y sobre todo algunas traiciones que surgieron el mismo día del comicio, y eso me dejó así como una espina clavada en la garganta que me llevó varios meses. Así. ¿Le pareció que la política era muy sucia, como dicen algunos, que decepcionaba, digamos? Bueno. A ver, a veces como toda profesión, porque la verdad es que la carrera política no difiere mucho del ascenso de una empresa, digamos, que uno puede llegar a ser gerente o banco y demás. Muchas veces entre compañeros compiten para ver quién es el que está más apto para poder ocupar ese cargo, ¿no? Entonces, en esto es algo muy parecido. Pero bueno, son las reglas del juego y creo que a lo mejor yo no lo supe manejar. Y te fuiste a tu casa. Me fui a mi casa. En realidad, en aquel entonces uno ganaba prácticamente por la coca y el choripán, ¿no es cierto? Entonces,
se ganaba muy poco dinero como para poder solventar a la familia. En el consejo estamos hablando de casa. Claro, entonces necesité volver a laburar. Volví a mi actividad. Yo era comisionista, trabajé 20 años de eso y la verdad que no era para hacerme rico, pero la verdad que tenía un buen pasar en el sentido de que no me faltaba nada y estaba más tranquilo, ¿no? Obviamente, porque por lo menos yo, siempre que me tocó ocupar algún cargo, siempre lo hice con la mayor de las responsabilidades, porque, a ver, no era algo que dependía para mí mismo, sino que uno tenía que representar los intereses de muchos, no solamente de un sector político, sino también de la gente que por lo que sea, estaba... Bueno, pero además un tiempo de la política, un tiempo bastante largo. 11 años. Claro, en lo personal también hasta te vas del país por un tiempito. Me fui del país por un tiempo, estuve 3 años viviendo afuera y bueno, después volví porque, bueno, el país que había elegido realmente... Era Brasil, ¿no? Fue Brasil, sucedieron... El primer año y medio fue bueno y después el último año y medio fue muy malo porque... destituyeron al presidente de Brasil, al presidente de la Cámara de Diputados. En el Senado se salvó por muy poco porque si no quedaba un país a seco. Y había crisis económica también. Y había crisis económica. Lo que tiene Brasil que sí es un país que medianamente bien administrado. Ahora volvés y te encontrás con que un amigo tuyo de la militancia, por lo menos de mucho tiempo, era el ministro de Seguridad. Tal cual. Maximiliano Puyaro. Es más, yo con él había tenido un contacto antes de que él asumiera el cargo, donde lo mensajeamos por Twitter en aquel momento. Yo me fui en el 2013 y él antes de subir me comenta esa posibilidad que le había ofrecido el gobernador Lifchi, esa posibilidad, y yo le dije, mira Maxi, porque había sido recientemente electo diputado provincial, digo, un diputado, digamos, no tiene mayores riesgos. ¿Qué necesidad de meterte en ese? Claro, porque aparte todas las estadísticas o todas las encuestas, por decirlo así, le daban 1 mes, 2 meses, 3 meses, no más que eso, porque recordemos que veníamos de un periodo de Lamberto que había pasado muy mal, muy mal Lamberto. Pero a su propia seguridad, su seguridad tenía todo en su casa, esto, el otro. La verdad que venía. Era meterse en un lío. Era como agarrar la olla con el fuego vivo. Entonces, digo, yo el único consejo que me salió en ese momento fue: bueno, si lo aceptás, cuídate más de lo de adentro que lo de afuera. Ese fue mi consejo. Bueno, ahí Maxi arrancó todo. Yo en ese momento ni siquiera sabía que iba a tomar la decisión de volver al país, pero así fue. Y nada. Cuando volvés te llama. Bueno, no es que cuando vuelvo me llama instantáneamente. Creo que se debe enterar por el Facebook. Yo volví, vos también su señora, por ahí vio que cuando uno vuelve, lo primero que hace por ahí poner alguna imagen con su familia, ¿no? Porque, bueno, uno cuando vive afuera del país, realmente los demás extrañan de la familia, de los amigos, y la costumbre que nosotros tenemos, ¿no? Creo que eso no es fácil. No, sí, sin duda. No es fácil, entonces, bueno, se puso en contacto también por esa misma red social, porque él lo tenía en mi teléfono, yo tampoco tenía ya. Y por la red social te ofrece que seas trabajar con él, no, te dice. No, me saluda y dice, pasame tu teléfono, y se lo pasé, y a las 2 o 3 horas me llamó por teléfono. Yo no le había quedado porque ese día estaba en una entrevista de trabajo y me tenía que quedar. Pero ahí te ofrece automáticamente venir a trabajar conmigo, ¿te dice o no? Claro, que me sumara al equipo, pero a todo esto la decisión la tomo 10 días después, porque, a ver, me tomó totalmente por sorpresa, porque una de las cosas que yo me había prometido en mi vida era no volver más a la política. Señor, te lo juro. Y bueno, entonces
cuando lo voy a ver ahí en su oficina, y me tengo, porque me convence mi hermano y mi hijo, yo consulté, realmente hice tenso lo que él me había planteado con mi hermano, mis hijos y mi mamá. ¿Y por qué? Porque, bueno, ellos, cuando me tocó ser concejal, sufrieron mucho, digamos, la exposición pública que uno tiene, porque también la gente Bueno, he tocado un tema muy interesante. La gente no tiene conciencia. mirá este concejal, o este diputado, o este gobernador, mirá qué bien que está, y para aquello, a ver, ¿Cómo influyen las críticas? Claro, y muchas cosas. Entonces... lo sufriste, vos lo padecí. Yo lo padecí porque, qué sé yo, a nadie le gusta que la gente hable mal de uno, ¿cierto? A nadie. Y sinceramente, y menos cuando no... Cuando sabes que no lo merece. No lo merece, exactamente. Y generalmente el que no lo merece es el que más lo jode, el que más le influye, porque el tipo que le importa 3 pitos, chavo. No, y lo que pasa es que uno a veces seguía en el camino porque, bueno, el cuero se le va poniendo duro, ¿no es cierto? Pero la familia nunca. A la familia eso no lo entiende nunca. Y mi hijo sufrió mucho. Tal vez mi mamá también. Pero bueno, ya mi papá no lo tenía porque ya había fallecido en el 89, pero por eso ellos fueron los 4. ¿Y qué te dijeron? Dale. Mi mamá y mi hija que le diera, que no había ningún problema. Y mi hermano y mi hijo me dijeron, si te llamas, ven porque vos sabés de seguridad. Si vos no sabés nada de seguridad. La llamado porque necesita gente de confianza. Obvio. Y ahí yo abrí los ojos y dije, bueno, voy a hablar con él, a ver qué quiere, qué puedo hacer yo, porque tampoco me gustaba ocupar un lugar por 2 motivos. Primero, porque con todos esos años que yo estuve fuera de la militancia, creía que había gente que tenía más derecho que yo para ocupar un lugar si es que estaba abierto para que hacer un trabajo determinado. Y se lo dije. Y me dijo, no, dice, quédate tranquilo que todos los que hemos militado desde aquel entonces, cuando comenzamos ya hace 25 años, desde la Juventud Radical, yo soy un poco más grande que Mepsite, bueno, y años más, estamos acá. Falta vos y otro chico que es de Villa Constitución, que estuvo en Cañada de Gómez, el gordo Bercesco. Él tenía una empresa de lo que desinfectaba y demás. Cuando fue la inundación, el vino y blanqueó no sé cuántas casas. Cañada vino a hacer un trabajo junto con Max y con otros. ¿Y él se sumó también? No. Él no. Y yo le dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pensé dos guías, dice, para vos, o seguridad deportiva o recursos humanos. Pero sé que a vos te gusta el deporte y podés andar bien. Y bueno, ahí fui. Pero, ¿cómo te fue? ¿Cómo crees que te fue? Yo creo que fue muy bien. Pero terminé con un sabor amargo. ¿Por qué? Porque yo tuve 8 meses. Cuando yo comencé a trabajar, yo era asistente técnico, que es cargo ahí, digamos, acompañante de la dirección de seguridad deportiva de la provincia. Teníamos un subsecretario, un director que residía en Rosario y el subsecretario en Santa Fe. Entonces nosotros teníamos la provincia dividida en 2. La parte de Santa Fe tomaba hasta Rafaela, todo el norte. Todo el norte, y nosotros tomamos todo el sur. Y teníamos 4 o 5 tipos porque Rafaela también estuvo en primera en algún momento. Tomamos todo lo que era el fútbol de primera y todas las ligas de la provincia. Claro. Entonces, bueno, un trabajo, sobre todo el fin de semana, cuando más teníamos trabajo porque íbamos a un lado para el otro. Obviamente. ¿No es cierto? Y bueno, yo ya había conocido a todos los dirigentes de los fútbol de primera, y, por supuesto, de las demás regiones y demás, a los jefes policiales. Entonces, nosotros hacíamos todos los operativos policiales de seguridad, ocultamente con en el caso de Rosario, en la parte que a mí me tocaba trabajar.
Y bueno, cuando vos ya empezás a aceitar tu trabajo, te sentís cómodo y bueno, me gustaba mucho. Y un día, porque también pasó una tragedia que fue en... Él quería preguntar, ¿tuviste algún quilombo grande No, todo esto? en el fútbol, ¿Un problema serio? en el fútbol la única situación difícil que me tocó administrar, por decirlo así, porque no estaba el director, era un partido que había huelgas, un futbolista y demás, ese día, venía creo que uno de los cuadros del noreste, no me acuerdo si era algún cuadro de Tucumán, jugaba con Central, y ya había entrado una parte de la policía y se suspendía el partido. Entonces yo recibo la orden de que no dejen más de 100 policías fuera, porque si entraban dentro de la cancha había que pagar los adicionales y demás. Y era un gran costo para el club, porque era el club que pagaba eso, y bueno, la policía también colaboraba con él. Entonces tuve que decir, no, hasta acá. Se paró. Fue una cuestión tensa, porque yo no era jefe. Y tenía que tomar esa decisión. Pero ¿y por qué te vas con Sabamar, como decís, si no tuviste mayor conflicto? No, porque, bueno, un día, estando en el Distrito Centro, estábamos en una reunión de coordinación para una fiesta electrónica. En el año 2000... Eso también entraba dentro. No entraba hasta que ocurrió lo de Arroyo Seco, claro. porque en Food Stage. Sí, cuando fue muertos. Una fiesta electrónica. Gesta de... Entonces, el gobernador, primero día de enero del año siguiente, porque esto fue el 31 de diciembre, hace un protocolo provincial, convoca a todos los presidentes comunales e intendentes de la provincia, y bueno, yo dentro de la oficina era el encargado de participar de ese tema, y quedé un poco como a cargo de cada operativo que se hacía, porque todas las fiestas electrónicas que se hacían... Empezaron a tener operativos policiales, obviamente. Y todas las Gendarmería, Policía Federal, la Policía de la Provincia, en la parte de ambulancia, municipalidad. Bueno, era un operativo muy, muy grosso. Y saliendo de ahí, recibo un llamado del ministro, en este caso de Puyaro, y justo ese día, al día siguiente en Cañada, hacían una entrega de patrullero. Y yo pensé que me llamaba para invitarme a que participara de ese trabajo. Y no, ahí él quedó una de las direcciones de la S de Seguridad Vial libre, porque la persona que estaba en esa dirección pasaba a la justicia, a ocupar un cargo en la justicia, y quedaba ese y te lo ofrece. Y me lo ofrece. Entonces pasé a la agencia. Bueno, como siempre, yo siempre metiéndole duda, pero digo, ¿te parece? Digo, porque claro, era un lugar de... Era otro lugar, algo nuevo, y que yo, donde estaba, creía... Y bueno, pero todavía, ¿dónde está el sabor amargo? Que me hubiera gustado seguir, porque estaba muy, muy cómodo con mis compañeros de trabajo, además, y me gustaba mucho. ¿Cómo crees que fue la gestión de Puyaro? Porque muchos le pegan a Puyaro, le pegamos, yo soy uno de los que soy crítico, para ser sincero, me parece que la gestión de Puyaro, que él, bueno, hoy plantea una serie de cuestiones. Es cierto que la gestión de Perotti ha sido muy mala en el tema de seguridad, pero lo de él no había sido tanto mejor. Había tenido muchos problemas. Lo que pasa es que Maxi dice... Hablando de lo que nos convengamos, el problema serio que hoy es narcotráfico, digamos, lo que está pasando en Rosario, que se agravó con Perotti, pero venía mal. Venía de una cuestión muy jodida en el gobierno de Antonio, recién que lo estábamos... Con Lamberto. Con unos índices muy altos. Muy parecido a los de ahora, e incluso creo que los de ahora han superado. Y bueno, Maxi es como que puso un paño frío a la fiebre que volaba, ¿no? En ese momento. Y se hizo un trabajo. Pero muchos dicen que el socialismo pierde por la gestión de seguridad, por los problemas de seguridad. Y la gestión de seguridad... Yo tengo otra visión, ¿no? O sea, como digo, no fue una gestión perfecta, pero sí que se mejoró en todos los índices. Para mí fue una cuestión política. ¿Por qué digo esto? En aquel momento, el socialismo creía, digo, esto lo digo ya con el diario del lunes, ¿no? Que se podía ganar sin tener ningún socio. O sea, como estaba... Se equivoca políticamente y por eso pierde la elección. Sí, porque no arregla. Corral quería jugar
y no lo dejaron, es como que no lo dejaron, porque no te olvides que Corral fue intendente de la ciudad de Santa Fe, Sí. dentro del Frente Progresista. Claro. Y Corral en ese momento salta a cambiarlo, Y eso es lo que define la y elección. 300.000 votos, más de Claro. 300.000 votos saca Corral. Entonces quedan en 3/3 dividido. Exactamente. Y a lo aprovechar Si Corral hubiera jugado, lo hubiéramos invitado, y esto lo digo como si yo hubiera sido parte de... No, pero entiendo lo que me planteo. Si Corral hubiera jugado en ese esquema, de darle la posibilidad de jugar a una interna con Fati en ese momento, tal vez esto es algo en el lucha. Tengo que ir a la última tanda y venimos para la despedida. Estamos hablando con Ariel Minuel, candidato a senador, que todavía casi no hablamos nada del departamento Iriondo. Me van a quedar 3 o 4 minutitos para poder redondear esta charla. Pausa comercial, ya venimos. Carnave es tu lugar, muy cerquita de tu hogar, donde siempre encontrás pollo fresco y mucho más. Tiene mucha variedad para platos de verdad, dan sonrisa a tus comidas para toda tu familia, frescos para tu día, con Carnave todos los días. Estudio Integral de Consultoría Económica Mirleni y Asociados. Especialistas en comercio exterior desde hace más de 25 años. Contacto 3471-597340 o 426-866. Vamos a recuperar la banca del Senado para la gente del departamento Iriondo. Damaris Paciotti, senadora por Iriondo. Juntos avancemos. Un futuro sin miedo. Como senador provincial, voy a trabajar junto a Maxi Puyaro para que los alumnos y las alumnas tengan 180 días de clase. Lista 10207. Unidos para cambiar Santa Fe. Ariel Minuet, senador. A continuación, el micro Iriondo tiene ejemplos. ¿Qué es lo que realmente importa en la vida? Para Pichón es simple: los animales. Durante décadas ha dedicado su vida al cuidado de perros y gatos en su pueblo, Correa. Fue una de las fundadoras de la Sociedad Protectora y ha hecho miles de cosas para asegurarse de que nunca le falte nada a los animales. Pichona tiene valores sólidos que guían su trabajo. Valores como la compasión, la dedicación y la determinación. Son estos valores los que la han llevado a hacer una diferencia real en la vida de los animales de Correa. Sumate a la causa de Pichona y unite a la protección de los animales en tu comunidad. Con ejemplos como el de Pichona, podemos hacer un cambio significativo en el mundo que nos rodea. Iriondo tiene ejemplos. Un micro del senador Hugo Jesús Raceto. Inseguridad, burocracia y falta de transparencia son los problemas de los cañadenses. Acompáñame a solucionarlos. Mauricio Boncini, intendente. Lista Recuperemos Cañada, 102.16. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque las utilidades son distribuidas favoreciendo la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y la producción de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos.
último segmento, al final nos extendimos hablando un poco de toda la historia previa y no hablamos del futuro. Seguramente estaremos hablando en algún otro momento. Pero bueno, hoy te toca ser candidato a senador en la lista de un candidato que tiene muchas posibilidades, con muchas posibilidades, tanto en la interna como después en las generales. En el caso de que pueda ganar la interna, me refiero a Maxi Puyaro. Pero te toca una difícil, que es enfrentar ni más ni menos que a Hugo Raceto, el actual senador, que está muy bien posicionado y dentro de tu mismo espacio, ¿no? Bueno, ¿cómo lo ves? Sí, tal cual como vos lo decís, pero uno cuando compite siempre cree que puede hacer el mejor trabajo y poder ganar. Entiendo de que Hugo viene con una trayectoria, con 3 periodos como senador, y no nos olvidemos que Hugo fue por primera vez en el año 99, ya competimos en el 2003, yo fui candidato a senador también, esa fue mi última elección. Mirá vos. ¿Cómo te fue con él? Para ir por 100 votos. ¿Serio? Por 100 votos. ¿Y él fue senador después? No, en esa perdimos con Metique por 1.500 votos. También cerquita. Para que la gente se ponga en contexto, había ley de lema. En aquel momento teníamos también 4 o 5 candidatos a senador por el espacio de la Alianza Santafesina. Y Hugo sacó 5.100 votos, yo saqué 5.000 votos. Una buena elección habías hecho. Pero fue la verdad, yo tenía una chata que me había prestado a Bondancieri. No sé, a valores de hoy, qué sé yo, habría gastado, no sé, 3.000 por decir algo, no sé. Para hacer la campaña. Una cosa así. ¿Y ahora cómo te ves? Y ahora me veo con más experiencia. Yo hace 4 años que vengo recorriendo el departamento a través de lo que es el bloque de diputados, en el cual Maxi es el presidente. Ahí conjuntamente con Silvana y Estefano, yo hago un trabajo territorial dentro del departamento. Bueno, uno va visitando la comuna, en el municipio de aquí del departamento de Iriondo. Lo conozco obviamente y sé. ¿Y qué harías de lo que hace Raceto, digamos? ¿Qué es lo que le criticás a Raceto o lo que decís, bueno, no sé, yo no, a ver, mejor? No sé si es crítica, porque si me tocara hacer a mí a partir del 10 de diciembre y si las cuestiones, digamos, para lo que hoy, cómo se maneja un senador, no cambian, haría exactamente por ahí lo mismo que él hace, que otra de las cosas es por ahí repartir los subsidios. No termina haciendo eso y nada más un senador, lamentablemente, o sea, una suerte de Papá Noel que anda por todos lados llevándole un poquito de plata y con eso coopta también votos. Claro, pero y voluntades. Yo digo, no es la culpa de Raceto, ni tampoco de los 19 senadores. Y bueno, pero son ellos. Pero hace falta una reforma constitucional, Mario. Pero terminan convirtiéndose en una especie de mini gobernadorcito o feudo, o lo que es peor todavía, ¿no? Manejando una especie de feudo. Pero para eso tiene que haber un cambio. Un cambio en la constitución provincial, porque hoy, menos el gobernador, todos los demás cargos políticos, desde un presidente comunal hasta un senador, pasando por intendente, un concejal, un diputado, tienen reelección indefinida. Así es. Y la verdad que eso no le hace bien a la democracia. La democracia es alternancia. Alternancia de partido o de frente político, o también de un mismo espacio de una persona y de otra. Porque, en definitiva, creo que la alternancia es lo que nos puede mejorar. Nos puede mejorar a la sociedad en su conjunto. Entonces, sí, aparte lo que hace surgir nueva dirigencia política, renovación, cantidad. Nosotros ahora estamos trabajando con un proyecto que presentó el bloque de concejales aquí de la ciudad, que tiene que ver con el consejo estudiantil. Y bueno, más allá de incentivar a que los chicos pongan su granito de arena a través de su escuela y demás, es también en motivar a la participación como dirigente o futuro dirigente para hacer el cambio. Uno de los grandes problemas, ¿no?, que tenemos, que los jóvenes nos están interesando.
en general la gente no se está interesando por la política, al contrario, digamos, ¿no? Y lo peor, que no solamente en la política, sino que también para ser presidente del club, de una cooperadora, nadie quiere participar en las instituciones, han dejado de creer. Y sinceramente, a mí me tocó poder ser partícipe de la cooperadora de mi hijo cuando estudiaba en el Colegio Nacional, y creo que fue el trabajo más lindo que yo hice en mi vida, digamos, poder, digamos, contribuir a la mejora de la iglesia, de la escuela y demás, para que mis hijos estuvieran mejor, pero también pensando en los hijos de los otros que iban a venir, porque en definitiva fue así. Y hoy vemos que la gente no quiere comprometerse, no se quiere comprometer. Y es su razón, porque... hay un descreimiento, yo creo que también este programa, este año yo lo encaré con la idea de hacer un balance y un análisis de los 40 años de democracia, y evidentemente la democracia le está dejando un déficit, que es lo que de alguna manera explica que mucha gente esté con esta cuestión digamos, de la antipolítica o del descreimiento, o que lo lleve a tomar posiciones extremas, digamos, o alocadas, como decir, bueno, voto este loco o voto esto, digamos, estas posiciones de ultraderecha que están apareciendo, ¿no? Yo creo que eso es fruto también de la propia falencia, digamos, de lo que no se pudo construir democracia, ¿no? Yo, como decía antes, cuando me tocó vivir en Brasil, yo veía que era un país que medianamente bien administrado salía adelante rápidamente, por la gente, por su fuerza y demás. Y creo exactamente lo mismo de Argentina. Creo exactamente lo mismo. Tenemos mucha riqueza y no quiere decir que tengamos dólares o plata, riquezas naturales que tenemos que explotar, que podemos explotar, que tenemos que aprovechar. Es solamente darnos la oportunidad. Creo que ese es el mensaje que quiero dejar positivo para que la gente crea en nuestro país, sobre todo los jóvenes que se están hoy yendo, lamentablemente, que pasa periódicamente, cada tanto, pasó en el 2001, que antes estuvimos charlando al principio del programa, un momento muy difícil. Hoy no te sabría decir si es igual o parecido. No, es parecido, pero también creo que depende de todos nosotros y también de la dirigencia política en general, digamos, de entender la dificultad del momento y de alguna manera encontrar algunas soluciones mínimas. A mí lo que me preocupa, y con esto termino, es que no se pueda poner de acuerdo la dirigencia política, sentarse en una mesa en consensuar 4, 5, 6 cosas fundamentales para el país, porque si no hacemos eso, sí me persigue la política de Estado. ¿No? Debería haber política de Estado, porque tenemos muchas potencialidades, muchas posibilidades de salir adelante, pero si no tenemos una continuidad, va a ser complicado. Acá hay programas que cuando cambia el gobierno, y estábamos antes hablando de la alternancia, que es necesaria, hay algunos puntos como educación, seguridad, que no, salud, no podemos tocar. Y las cosas están funcionando bien. Lo mismo en este gobierno provincial, ¿no? Se ha deteriorado todo esto que yo he mencionado por malas administraciones y falta de compromiso también, porque sinceramente si hay algo que he aprendido en política es cuando me tocó ocupar algún lugar así, especialmente de los primeros que tiene que ver con un espacio político, el compromiso y trabajar en pos de mejorar la situación. Ariel, muchas gracias por venir, aceptar el tiempo. Nos volvemos a encontrar, vamos a ir charlando seguramente y queremos compartir este segmento para una charla un poco más en profundidad, a conocer algunos aspectos en este caso de personalidad, hoy como candidato, pero a la vez, bueno, para poder de alguna manera también llegar a la gente y que te conozca un poco más. Muchas gracias por venir. Gracias. Nos despedimos, nos vamos a reencontrar nosotros el próximo lunes a las 21, en el horario habitual nuestro y por supuesto las repeticiones. Además, lo puedes buscar en redes sociales, fundamentalmente en YouTube. Este programa que hoy estás viendo, si entras a YouTube podés ver algo que quieras repetir, algo que quieras tener o guardarlo. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Auspician este programa. Lotería de Santa Fe.
Senador Provincial Hugo Raceto. Aguas Santafesinas. Municipalidad de Cañada de Gómez. Nova.